Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que el Señor me los bendiga en este día. El día de hoy quiero compartir un mensaje que tiene que ver con cómo nos comportamos nosotros en este mundo, en esta tierra. Una tierra a la cual le pertenece a Dios. Dice la palabra de Dios que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la formó. Entonces, esta tierra, el Señor la creó. Él es el creador de hecho de todo, del universo, de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice ahí en el Evangelio de Juan. Y pues imagínate, ¿no? El Señor creó todas estas cosas para que el hombre señorease sobre ellas. Pero en este día yo quiero enfocar la palabra de Dios que va a estar ahí en el libro donde vamos a iniciar en Josué. Josué 2 9 al 11. Y quiero enfocarla porque para que nosotros podamos entender que el Señor tiene un gran propósito con nuestras vidas. Él dice que por el puro afecto de su voluntad nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, pues debemos de comprender que somos renacidos en el Señor para anunciar ciertamente las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y, pero también el Señor nos ha llamado para poder ser aquellos varones, aquellas varonas que se atreven a tomar lo que el Señor les ha otorgado. Recuerden que yo siempre en la iglesia les digo que la iglesia debe de jalar y debe de caminar toda junta, en armonía, en lo espiritual primeramente, en las necesidades que hay entre unos y otros. Pero también, mis hermanos, debemos de ser bendecidos y debemos de tener todo lo necesario para que se cumpla la palabra de Dios que dice: mi Dios pues les suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Y nosotros tenemos que entender, mi hermano y mi hermana, que ya no es tiempo de que nosotros estemos sometidos bajo un yugo el cual el enemigo nos ha querido someter y nos ha sometido muchas veces, pero todo esto es por desconocimiento de la palabra de Dios. El Señor, acuérdate que dice la palabra en las epístolas, uno de los deseos del apóstol es que su consiervo estuviera prosperado en todo. Y nosotros ya vimos la vez pasada acerca de por qué diezmar, por qué tenemos que diezmar para poder ser bendecidos. Ya vimos también en un corto mensaje que di en estos días acerca de por qué es necesario compartir y dar al consiervo, a la consierva, para que el Señor también te bendiga en tu vida y lo puedas ver cómo el Señor es grande y cómo el Señor se mueve en medio de su pueblo. Y el día de hoy, bueno, pues mira, tiene que ver la palabra ahí, la vamos a ver ahí en Josué 2 9 al 11. Y le vamos a dar lectura. 2 9 al 11 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a On, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjate, nuevamente, ¿qué dice ahí Rahab? Está diciendo que Jehová es Dios arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Y ellos estaban temerosos porque el pueblo de Dios había de tomar esa tierra porque el Señor se las dio en posesión. A ti y a mí, hermano y hermana, el Señor también nos ha dado posesión. Y no tenemos posesión permanente aquí porque acuérdate que nuestra ciudadanía está ahí arriba, está en los cielos. Y de ahí esperamos a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Pero mientras estemos en esta tierra, también el Señor ha provisto todos los medios necesarios para que nosotros podamos estar aquí
y podamos tener lo necesario para trabajar en su obra. Así como ahorita no hay pretexto de que no predico la palabra de Dios porque no hay iglesia, porque está cerrada por medio de esta pandemia, por medio de lo que el gobierno está dictando, y que nosotros tenemos que someternos en cierta forma. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que tenemos que someternos a las autoridades, y por esto estamos guardando estos días también en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que efectivamente el Señor nos va a dar todos los medios. Ahorita nos está dando este medio por el cual yo les estoy compartiendo la palabra, por el cual ustedes la están recibiendo. El Señor nos está dando este medio. Entonces el Señor quiere que nosotros tomemos los medios a nuestro alcance para que podamos servir en su obra. Y tú dirás, bueno, ¿cómo le voy a servir? Yo muchas veces también me pregunté, y algunas veces todavía de repente le digo al Señor, Señor, mira, pues quieres que te sirva, quieres que haga esto, que haga lo otro, pero yo necesito los medios. Pero ya analizando, ya profundizando, realmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo decía que lo mejor era que con tus propias manos le pudieras trabajar al Señor, y entonces con esa ganancia que obtuvieras de ese trabajo pudieras ayudar a los hermanos y a las hermanas. Entonces, pues yo creo que es necesario que tú y yo pongamos a la obra ese trabajo material para que por medio de esa bendición que el Señor te dé en tu trabajo material tú puedas bendecir a otros y a otras. Entonces aquí fíjate, dice que Rahab le estaba declarando a los espías: sé que Jehová os ha entregado la tierra. Mira, hermano y hermana, en este instante siempre el Señor tiene grandes cosas en medio de toda tempestad, en medio de toda tribulación, en medio de toda angustia. El Señor siempre surge en medio. Él siempre está ahí. Él no solamente está en las buenas, Él también está en las malas. Pero aquí te quiere decir el Señor: mira, hermano y hermana, aprovecha la oportunidad que el Señor te está dando. El Señor nos está dando una gran oportunidad porque ahorita el Señor de todos modos te sigue bendiciendo, te sigue dando lo necesario y quiere que estés más fortalecido que nunca. Mientras otros y otras están preocupados de no contagiarse, de no enfermarse, de no tener esta pandemia, esta plaga, este virus, tú y yo debiéramos estar preocupados de cómo seguir adelante en la obra del Señor, en la obra de Cristo. Porque debes de entender una cosa, hermano y hermana, que el Señor se va a llevar, el que el Señor lo va a retirar el día que Él decida retirarlo. Él tiene contados tus días. Años, meses, semanas, Él los tiene contados. No vas a vivir un día más del que Él tiene determinado para ti. Ni tampoco vas a vivir un día menos del que Dios tiene determinado para ti. Entonces, que es importante que tú entiendas esto. Y es importante que entiendas que esto es un juicio que ha venido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque para ver si se vuelven a Él, para ver si reaccionan y caminan con Él. Pero tú te puedes dar cuenta que la mayoría no lo está viendo de esa manera y siguen planeando y siguen haciendo sus planes de acuerdo a lo que quieren hacer, pero para el mundo, no para volverse al Señor. Pero si nosotros decimos que ya hemos vuelto al Señor y que nosotros estamos sirviendo al Señor, fíjate, entiende, es necesario servir al Señor. Dice la palabra de Dios que honres a Jehová con tus bienes. Y tus bienes son para honrar al Señor. Y el Señor ha puesto un talento, el Señor ha puesto un don para que tú le puedas trabajar y puedas prosperar. Porque dice la palabra de Dios que David le decía: Señor, confirma la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos confirma. Ok, ¿cómo va a confirmar la obra de tus manos el Señor si tú lo que haces no estás pensando en cómo ser bendición para tus consiervos y tus consiervas, para tus hermanos que están alrededor de ti? Pues de esa manera el Señor no va a prosperar tu camino. Pero si tú entiendes dónde estás parado y entiendes que con lo que tú haces el Señor te puede sacar adelante y puede bendecir tu vida, bueno, pues entonces esta palabra, este mensaje tiene que ver con esto. Porque fíjate, dice aquí que entonces todo el temor del pueblo había caído sobre aquellos que habían de ser conquistados, porque el Señor les dijo que todo lo que ellos tomaran iba a ser de ellos, porque Él le hizo esa promesa a Abraham y después la hizo cumplir por medio del pueblo que Josué introdujo a la tierra prometida. Entonces, mi hermano y mi hermana, mira, ahorita es una gran oportunidad para que tú sirvas al Señor.
¿Y cómo le vas a servir? Bueno, primeramente en lo espiritual. Tienes que estar en comunión con Él, tiene que haber una relación íntima entre tú y tu Creador, buscando cómo servirle, cómo agradarle, cómo caminar con Él, cómo estar dispuesto para Él. Y si primeramente entonces tienes esa comunión espiritual entre Él y tú y estás dispuesto a servirle, bueno, entonces dice la palabra de Dios, fíjate, por eso todo va por partes. Que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y después vendrá todo por añadidura. Si tú primero quieres buscar lo material y después al Señor, así no funciona. Funciona que tú busques primero, que te comprometas primero con el Señor, pero comprometerte no solamente es ir a la iglesia, comprometerte no solamente es decir leo la Biblia, comprometerte no solamente es decir yo ayuno, yo ofrendo, yo diezmo, eso no es comprometerte. Comprometerte es buscar cómo estar sirviendo al Señor. Levantar las manos caídas, dice la palabra de Dios. Levantar y quitar esas rodillas paralizadas y ponte en acción. ¿Y qué acción quiere el Señor? Que le sirvas. Y si tú estás en esa comunión con Él, haciendo oración, intercediendo por otros, intercediendo por otras, viendo y orando por las necesidades de enfermedad, económicas y de problemas morales que muchas veces hay en la iglesia, que a veces creo que abundan más en la iglesia que fuera de ella, bueno, pues cuando tú estés haciendo eso, estás empezando a hacer la obra del Señor. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? Mi Padre hasta esta hora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor sanaba enfermos, porque el Señor predicaba el Evangelio, porque el Señor les daba lecciones morales y les daba una guía para que pudieran ser hijos de Dios. Dijo, porque todas estas gentes buscan las cosas de afuera, no sabiendo que el Padre sostiene a todos y que si aún los pajarillos que no siembran ni recogen en graneros, Él los alimenta, pues conti más a nosotros, que valemos mucho más, hombres de poca fe. Pero bueno, entendiendo que se supone que tú ya eres un siervo, una sierva del Señor, que verdaderamente estás comprometido con Él, que verdaderamente estás tomado de su mano y que estás cumpliendo todos sus mandamientos, bueno, entonces esta palabra que yo te estoy dando el día de hoy, entonces puedes aplicarla para ti. ¿Por qué? Porque entonces el Señor va a librar tu vida, va a guardarla, porque Él va a saber si el día de hoy el Señor quiere llevarte con Él, bueno, sabes que eres del Señor y no importó de que hayas muerto, de que te hayan detectado. ¿Por qué? Porque sabes que eres del Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de ser como los gentiles que andan sin esperanza. Nosotros sí tenemos una esperanza y el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica, dice la palabra de Dios. Entonces, mi hermano y mi hermana, en vez de que estés pensando, no me vaya a dar, no me vaya a contagiar, no me vaya a dar, no, piensa hacia adelante, qué es lo que el Señor quiere de ti. Si hasta el día de hoy no te ha pasado nada, gloria a Dios, pero tienes que estar en esa comunión, decirle, Señor, mira, mi vida yo te la entrego, tú sabes lo que va a pasar con ella, tú sabes en más si voy a amanecer, tú sabes si realmente voy a abrir los ojos el día de mañana. Bueno, entonces mi vida está en ti, Señor. Dice un canto del himnario, que mi vida entera esté toda con el Salvador. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿qué tienes que hacer? Bueno, buscar presencia del Señor. Y si ya estás buscando presencia del Señor, entonces Él te va a abrir las puertas. Él te va a abrir las puertas de bendición. Y esas puertas de bendición van a venir porque tú vas a estar sirviendo al Señor. Primeramente haciendo su voluntad, estar en comunión con Él. Después haciendo las obras de Él. Ciertamente las obras no te van a salvar, porque no es por obras, es por fe. ¿Verdad? Es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, entendiendo que las obras las haces porque ya eres un hijo de Dios. Las obras las haces porque ya perteneces al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios debe de tener una señal de que nosotros no estamos como los demás. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos una confianza, tenemos una seguridad. Y este es el momento en el que el Señor puede abrir toda puerta. ¿Para qué? Para que tú tengas esa seguridad y esa confianza. Date cuenta en este texto que acabas de ver. De un lado estaba todo el pueblo de Jericó con temor, con miedo, con angustia, porque sabían que la tierra del Señor se los había entregado al pueblo de Israel. Y del otro lado estaba el pueblo de Israel, que no sabían que el Señor ya había metido ese temor en el pueblo que ellos iban a conquistar, y estaban entre
Voy y tomo la tierra, no la tomo. La conquisto, no la conquisto. Bueno, mi hermano, así tú puedes estar tú también. En vez de que estés pensando cómo ser bendición para otros y cómo el Señor te pueda bendecir a ti y te pueda ayudar en tus necesidades personales, no solamente en las espirituales, que es lo primero lo espiritual, después lo material. Entonces, a ver, dice la palabra de Dios que es una gran dicha que si tú siembras lo espiritual, coseches o cegues lo material. Esa es una gran dicha. Bueno, pues entonces, para que el Señor multiplique tu ganado, tu arteza de amasar, tu canasta, tu buey, tu vaca y todo lo que tú tengas, es necesario que sea en el Señor, es necesario estar en comunión espiritual. Si tienes pecado, arrepentirte. Si le has faltado, volverte a congraciar con tu Señor. Si sientes que no estás en comunión, bueno, ten primero esa comunión con Él y entonces después puedes pasar a lo otro. Entonces ellos no sabían, así muchas veces el creyente, el cristiano, la cristiana no sabe que el Señor tiene bendición para su vida, que quiere prosperar, lo que quiere es sacarlo de sus deudas, que quiere sacarlo de todas esas aflicciones, que quiere sacarlo de todas esas luchas, de todas esas penas, de todas esas angustias, pero no lo sabe. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabe? Bueno, pues porque no ha experimentado, no ha abierto los ojos. Y tú tienes que abrir los ojos y saber, a ver, en vez de que tu pensamiento esté en que como los demás, viendo a ver si no te vas a enfermar, si no te vas a contagiar. Agárrate del Señor primeramente, tómate de Él con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y dile, aquí estoy, Señor. Si me vas a llevar, aquí estoy. Si voy a seguir, bueno, Señor, si voy a seguir, entonces dame las herramientas, dame los instrumentos y yo voy a seguir adelante en tu santo y bendito nombre. Pero tú me vas a hacer prosperar mi camino. Tú vas a hacer prosperar mi camino. Mira, el día de hoy por eso estoy aquí. Este es un taller que el Señor me ha concedido tener, aparte de otro pequeño taller que tengo también, ahí en la casa de una hermana, en la esquina de la casa de una hermana. Pero yo quise hacerlo hoy aquí para que veas que el Señor te puede sostener de lo que Él te ha dado. Ve con eso que tengas en tu mano, ve con esa tu fuerza y el Señor de ahí te va a sostener. Mira, aquí tengo una niveladora, o sea, que si tú arreglas bicicletas, bueno, de eso el Señor te va a abundar y te va a prosperar y te va a bendecir. Aquí, mira, tengo un tornillo de herrería. Si tú eres herrero, el Señor ahí también te va a bendecir, ahí también te va a prosperar, ahí te va a abundar. Si tú vendes carnitas o te dedicas a alguna otra cosa, mira aquí hay un quemador, ¿verdad? Y así sucesivamente, si eres albañil, si eres lo que sea, mira, aquí tengo esos instrumentos, si eres soldador, ¿verdad? Si eres pintor, fíjate cómo el Señor, ahí te voy a enseñar, mira, si eres pintor, ahí el Señor te puede dar para lo que tú necesites. Si haces cualquier cosa que sea en el Señor, hermano y hermana, mira, el Señor te va a bendecir y te va a prosperar, pero necesitas estar en comunión con Él, necesitas estar agarrado y sostenido con Él y confiado en Él. ¿Por qué? Porque solamente necesitas darte cuenta y ir a tomar lo que el Señor te ha prometido que te ha de dar, pero hazlo, hazlo, hazlo en el nombre del Señor. Dile, Señor, tú vas conmigo. Tú vas conmigo, fortaléceme, ayúdame, Señor. Mira, que no pierda mi comunión contigo, que no pierda la dirección. Si yo quiero que tú bendigas mi vida es porque también yo quiero ser de bendición para otros. Si yo quiero que tú bendigas mi vida, Señor, es porque también yo voy a compartir con otros. Si yo quiero que tú bendigas mi trabajo, mi negocio, Señor, es porque también yo voy a apoyar a otros cuando se necesite. Es porque también yo voy a llevarle al pastor a donde te congregues para que también le apoyes, porque él también tiene necesidad. Dice la palabra de Dios que el que trabaja del evangelio viva del evangelio. Entonces, si el pastor es el que va a dar cuenta de tu alma, pues es al primero que tienes que bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después también, bueno, a los consiervos, a las consiervas. No me digas que no te das cuenta quién tiene necesidad a tu alrededor. Todos y todas sabemos quiénes tienen necesidad. Y nosotros tenemos que ver por ese prójimo. Así como el Señor dio en ese mensaje de al fariseo, ¿quién te parece que fue el prójimo de ese samaritano, de ese que había quedado tendido ahí, que lo habían asaltado? Y dice, bueno, pues el prójimo fue el samaritano, ¿verdad? Efectivamente, aquel que no podían ver era el prójimo,
de aquel que estaba padeciendo esa aflicción. Así, mi hermano y mi hermana, hay muchos que tienen esa aflicción y tú puedes ser verdaderamente ese buen samaritano, esa buena samaritana, pero en el nombre de Cristo, pero tomado de la mano de Dios. Pero si no has experimentado todavía ni siquiera lo que es tener esa comunión, esa relación con el Señor, pues no puedes pasar a lo otro, mi hermano, no puede ser al revés. Muchos precisamente empiezan al revés, creen que con la ofrenda, creen que con la limona, creen que con el diezmo ya se están ganando el favor de Dios, y están errados. Porque primero que nada, hermano y hermana, necesitamos arrepentimiento. Después necesitamos convencimiento y después necesitamos sometimiento a la voluntad de Dios. Y cuando te sometes y cuando te convences y cuando estás dispuesto a estar agarrado de Dios en todo momento y dejar las cosas que te alejan de Él, bueno, entonces ahora viene la otra parte. Porque acuérdate que dice la palabra de Dios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, cuando tú dices, Dios abrió una puerta y después estás triste, pues entonces no abrió esa puerta, porque el Señor, cuando Él abre una puerta, es para que te alegres, es para que te goces, es para que te deleites en Jehová. Deleítate a sí mismo en la presencia de Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es importante, ¿te das cuenta? Saber para qué están esos textos de la Biblia. Pero vamos rápidamente ahí al libro de Isaías, para que veas qué nos dice ahí en Isaías. Isaías 41:10. Y ahí nos dice así de la siguiente manera: amén. No temas, porque yo estoy contigo. Ahí está el primer principio. Si tú estás con Dios, debes de saber que Él está contigo. Pero que realmente sepas que estás con Dios. Porque muchos dicen que están con el Señor, pero no es cierto. Él sí está con ellos, pero ellos no están con Él. Y si tú no estás con Él, entonces no puedes tener esa confianza ni esa seguridad. Lo puedes tener aquí en la boca, pero sabes que acá no está. Entonces es importante que estés bien agarrado de Él. Y si estás bien agarrado de Él, entonces Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Muchas veces puedes desmayar, puedes aflojar. Eso es normal, hermano y hermana. Muchas veces nos viene el bajón. Muchas veces nos viene la angustia, muchas veces nos viene la preocupación, muchas veces nos viene la decepción. Nada menos hace un día, menos de un día, yo recibí una noticia así de golpe que dije: ah, caray, Señor, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Pero después, a través de otras hermanitas con las que platiqué, ellas, en sus palabras, el Señor me estaba hablando y me estaba diciendo: no, o sea, ¿qué te pasa? No te desconcentres, no te desestabilices. Tú aquí estás para esto. Todo está en mis manos, yo tengo el control, no lo tienes tú. Yo soy el que tiene el control. Cuando entendí eso, como a los 20 minutos, media hora, dije: ah, caray, sí es cierto, Señor. Aquí estoy, adelante, adelante. No dejes que vengan esos distractores para que te desvíen del propósito de Dios en tu vida. Entonces, no temas, no desmayes. Es fácil decir no desmayes, y es bien complicado no desmayar. Pero si estás agarrado del Señor, por eso, para poder no desmayar, tienes no que temer. Y para poder no temer, tienes que estar agarrado y en comunión de Dios. Si no estás en comunión de Dios, entonces va a haber temor en tu vida. Y si tienes temor en tu vida, pues lógicamente vas a desmayar, vas a desfallecer. Entonces dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, las fuerzas no son tuyas, la decisión no es tuya, la inteligencia no es tuya. Él te lo dio para que pongas a trabajar los dones que el Señor te ha dado en tu vida, tanto los espirituales como los materiales. ¿Sí? No esperes que todo caiga de arriba. Sí viene de arriba viene lo bueno, pero viene de arriba y se transforma. Acuérdate que dice la palabra de Dios que lo que haces en secreto, nuestro Padre te lo recompensará en público. Así es esto. Las bendiciones de Dios, la abundancia de Dios viene a tu vida. Pero si tú no te pones a trabajar como el Señor quiere, entonces no vas a tener esa abundancia. No vas a tener esa bendición, no vas a tener esa respuesta, porque el Señor te ha dado manos, te ha dado inteligencia y sobre todo te está dando una seguridad, te está dando una confianza de que tienes que estar agarrado, agarrada de Él. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Aquí dice: siempre te ayudaré. ¿Para qué crees que te dio entonces esa inteligencia, esas manos? Pues no para que estés sometido a otro o a otra, sino para que con esas fuerzas
Así como le dijo Gedeón, ve con esta tu fuerza. Así te dice el Señor, ve con esta tu fuerza que tienes. Decídete y dile, Señor, a ver, ábreme el panorama, ábreme la mente, hacia dónde tengo que caminar, a través de qué me vas a prosperar. Si voy a ser ganadero, prospérame en el ganado. Si soy herrero, prospérame en la herrería. Si soy aluminero, prospérame en el aluminio. Si soy pintor, prospérame en la pintura. Si reparo bicicletas, prospera mi taller de bicicletas. Si eres de costura, prospera mi negocio de costura. Si eres de cocina, prospera mi negocio de comida. Si vendes ropa, prospera esa ropa. Si eres electricista, Señor, dame toda la inteligencia para que lo haga mejor. En eso deberías de estar pensando. Cómo hacer trabajar lo que el Señor te está dando en tu vida. Cómo hacer trabajar lo que el Señor está poniendo en ti. Ahí es donde tú tienes que estar confiado en Él. Fíjate, dice entonces, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te sustentaré. Si estás agarrado de Él y no te sueltas, Él siempre te va a sostener. Acuérdate de que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y separados de Él, ni tú ni yo nada podemos hacer. Pero si estamos agarrados de Él, Él siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Y entonces, daremos mucho fruto. Porque dice su palabra que la voluntad de Dios es que nosotros llevemos mucho fruto. Porque el pámpano que permanece en esa vid verdadera, el Padre la limpiará para que lleve más fruto. Porque si no estás agarrado de Él, entonces te secas, te caes y te secas. Pero si estás agarrado de Él, ni te vas a caer ni te vas a secar. Entonces el Señor puede prosperar tu vida. Pero agárrate de Él. Comprométete con Él. Si le debes algo, págale al Señor. Si no estás en comunión con Él, comunícate con Él. Busca su rostro mientras puede ser hallado. El Señor quiere que salgamos adelante todos como iglesia y en todas las iglesias, pero bien de la manera que lo dice la Biblia, no de la manera que nos lo han platicado o nos lo han inventado. No hay bendición sin comunión. No hay prosperidad, no hay abundancia si no hay un arrepentimiento del Señor. Porque primero te tienes que comprometer con Él. Ahí dice que si todas las cosas se te están volteando es porque estás escogiendo el camino equivocado. Pero si quieres que las cosas vayan a tu favor, escoge el camino correcto, y el camino correcto es angosto. El camino correcto es aquel que lleva aflicciones, que lleva pruebas, que lleva luchas, que lleva necesidades. Ese es el correcto. Ese es el correcto. Y después, entonces, ahora sí, cuando vas caminando por ese camino, sin que te sueltes de su mano, entonces acuérdate, estás en comunión, realmente estás en comunión, realmente estás agarrado de Él, y entonces Él se encarga de todo lo demás. ¿Cómo? A través de lo que Él te da. Y ciertamente te puede bendecir a través de otros, gloria a Dios. Para Él no hay nada ahí imposible. Pero mientras esto puede llegar o no llegar, tú pon a trabajar lo que Dios te ha dado a ti. Pon a trabajar lo que el Señor ha puesto en ti. Y no estés amedrentado ni estés acobardado. Tú eres el pueblo de Dios. Tú eres el pueblo de Dios. Si verdaderamente has creído en Él. Si verdaderamente lo has recibido y estás con Él, eres el pueblo de Dios. Entonces sigue adelante, hermano y hermana, que el Señor se encargará de todo lo demás. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día, y espero que sea de edificación para tu vida este mensaje del día de hoy. Y espero que lo puedan ver y compártanlo con quien ustedes quieran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.